Acaba de arribar el Herodes de la comunicación dominicana, alias Héctor Guerrero Heredia. El Herodes. Señores, aquí no hay mascarilla. No hay mascarilla. Acabo de regresar del este. ¿Y tu mascarilla esto? Desde que tú sales de los puentes, ya la gente comienza a dejar de usar la mascarilla. En la barbilla. Cuando llega al peaje, nadie anda con mascarilla. Todo el mundo la tiene debajo de la barba, de la barbilla, ¿no? Muchos se ven que vienen a la ciudad y la traen para ponérsela en la ciudad. Y eso a propósito de lo que hablaban ustedes esta mañana sobre la situación de tanto la mascarilla como el casco protector. No, hombre, aquí no se puede. 2021 y como se decía, el Estado tiene que obligar a las personas a que se cuiden su vida con el casco protector y las mascarillas. Y realmente es algo imposible. Los motores, yo creo que uno de los marcadores más importantes del tercermundismo son los motores, es la forma de transporte, ¿no?, más tercermundista. Tailandia y la India, ¿no? Eso parece una locura cuando tú ves la parte de los motores. Y pasa lo mismo que aquí, ¿eh? La gente anda sin casco, la gente anda como loco. Entonces es un problema ya casi de, vamos a llamar así, de naturaleza humana postmoderna. Esta irresponsabilidad individual. Porque ya viene siendo una irresponsabilidad individual, tanto la mascarilla como el casco protector. Señores, Héctor. Y ayer era el día de no por beber. favor, habilita el micrófono que él pueda escucharme. Oye, el día de no beber. El único que estaba feliz ese día. Héctor Guerrero. Ricardo Nieves, porque él no bebe ni Maví bebe. No, oye, que te iba a decir. Bebe té y café. Estoy escuchando. Iba a decir sobre motoconcho, Héctor. En Nueva York hay motoconcho, lo inauguraron los dominicanos. Yo vi motoconchita dominicano en Nueva York. Mototaxi. Inaugurado por nosotros. Exportamos el motoconcho a Nueva York. Aunque usted no lo crea. Bueno. Tú lo sabías eso, ¿verdad? Sí, me imagino que nosotros lo exportamos. Nosotros hemos exportado dos cosas a Nueva York. Eso y el crack. Mira, en los años no, hay muchas cosas que exportaron. El colmado es una invención dominicana también. La bodega, ese tipo de bodega. La bodega, sí. La bodega dominicana. Bueno. Y también el mofongo, allá no conocían eso. El mofongo es africano, Ricardo. Pero no lo conocía en Nueva York. Bueno, mira, tú sabías que hoy es Día Internacional de la Tolerancia. Compórtate. Gran vaina. Compórtate. La tolerancia. ¿Cuándo ha habido tolerancia en el mundo? Pregúntale a Voltaire si ha habido tolerancia en el mundo. A propósito de tolerancia, Héctor, el artículo que se acaba de publicar en Madrid fue en España. Nosotros tenemos una asociación con psiquiatría.com y psicología.com, que son las revistas que están ahora mismo manejando la mayoría de los estudios internacionales. Llevamos 6 estudios y pensamos, porque nosotros siempre pensamos en grande, modestia aparte, nosotros pensamos publicar más de 50 artículos en los próximos 2 años para tomar el liderazgo latinoamericano en publicaciones. El artículo principal de nosotros es un artículo de 5.400 pacientes que fueron vistos en práctica privada desde el año 2008 al 2018. Es una recopilación. Dame un resumen, un abstract de ese trabajo de investigación. ¿En qué consiste y a quién toca? Fíjate, mira, lo importante del trabajo no solamente es la recopilación de datos, sino el público, el mercado a que nos referimos. O sea, estamos hablando de posiblemente el estudio más grande de impacto en práctica privada que se haya hecho. Yo quiero decir Latinoamérica es seguro, pero posiblemente en pocas partes del mundo tuve una recopilación de práctica privada de más de 5.000 pacientes. Nosotros duramos 10 años haciendo las evaluaciones
Y decidimos en el 2018, ya cuando pasamos los 5.000 pacientes, pues comenzar el estudio. El estudio comenzó y ha ido dando todos estos frutos. Es un estudio principalmente epidemiológico, demográfico y de diagnóstico. O sea, por ejemplo, posiblemente en 15 días nos aprueben el artículo sobre la depresión. Por lo tanto, vamos a ver qué tanto es la depresión y la ansiedad en la práctica privada en el mundo actual. Y lo más interesante, Ricardo, es que los números de nosotros dieron exactamente igual que los números norteamericanos, o sea, los estudios norteamericanos, que son semiprivados, vamos a llamarle así, son entre práctica privada y entre práctica pública, pues habla de que el trastorno más común por lo cual la gente va al psiquiatra, porque esto es importante, ¿eh? Es un estudio hecho ya en pacientes que deciden ir a un psiquiatra. Eso es lo interesante del estudio. Y de ahí se reproduce cuáles son las patologías más comunes. Número 1, la ansiedad y sus diferentes tipos. Recuérdate que la ansiedad no es decir estoy ansioso. Inclusive la psiquiatría de precisión, que así se llama la nueva psiquiatría, lo que te habla es de espectro ansioso, espectro bipolar, espectro psicótico o esquizofrenia. Entonces, estamos manejando un nuevo léxico que se tardará 30, 40 años en establecer, pero realmente ya la biologización completa de la medicina psiquiátrica, porque la psiquiatría es una especialidad médica, pues está liderando por primera vez los mecanismos nosológicos que tenemos. Teníamos una literatura y tenemos un lenguaje todavía de la psiquiatría de aquella época de hace 60, 70 años, cuando el psicoanálisis, cuando era el psicoanálisis el que dominaba tanto en la terapia como en el tratamiento, en la terapia y en el tratamiento de las enfermedades psiquiátricas. Así que en este contexto, este estudio es de mucho valor, principalmente en la segmentación de la práctica, porque hay práctica privada y práctica pública en todo el tercer mundo, en todos los países del tercer mundo. Entonces, este estudio viene a llenar un espacio que se creó, porque ni siquiera los argentinos vi un estudio comparativo de 500 y pico de casos. Pero en práctica privada, o sea, en una consulta privada, 5.400 casos, posiblemente la primera vez que se ha visto en toda Latinoamérica. Héctor, esta mañana una de nuestras acompañantes, colegas aquí, se hizo eco, creo que fue Franci, el último estudio hecho en América Latina sobre el consumo de alcohol. Sí. El promedio que tenemos los dominicanos es, Héctor, que mayormente el 80% está de 16 a 29 años. Pero la cosa es grande cuando se reparte la proporción de litros por persona. Sí. Casi 7 litros, 6.9 litros por persona, Héctor. ¿Cuántos litros de leche se bebe un niño al año en este país? ¿Cuántos litros de alcohol se bebe un adolescente, un preadolescente, un adulto en este país? Tú sabes que ese dato se dio hace más de 30 años, donde ya en República Dominicana se bebía más romo que leche. Ese estaba claro. Justamente el último estudio que sacamos nosotros, ¿no? Nosotros tratamos de segmentar. Fíjate que el estudio que tú vas a leer, que yo sé que tú lo vas a devorar, habla de trastorno por sustancia. O sea, ya estamos hablando adictos y estamos hablando de alcohol. Trastorno por sustancia. O sea, el alcoholismo y el abuso por sustancia, el 5% de los pacientes que fueron a terapia privada, el 5%, su primer diagnóstico era adicción o a las drogas o al alcohol. Wow. Eso es lo que dice el estudio, pero el estudio más lindo es que el 80% de los jóvenes consumen alcohol. Wow. Y mujeres embarazadas, Héctor. Y de mujeres embarazadas. Mira, ese es uno de los parámetros que mejor se ha manejado. Héctor, perdóname para que tú expandas esa parte ahí. 13.6 mostró dependencia de alcohol. Así de es. Alcohol. Casi 14%. Sí, 14%. Así mismo. Es un número escandaloso. Y en 2 maternidades, 400 mujeres embarazadas, dime, bebiendo alcohol. Así es, pero en práctica privada, fíjense algo importantísimo, por eso lo interesante el estudio. Claro. Fíjense que la que va a práctica privada es una persona que está
vamos a llamarle así, está pagando casi aproximadamente $100 por una visita. Entonces estamos hablando de un segmento poblacional muy importante que nunca había sido medido. Claro, en práctica privada, las mujeres embarazadas no beben. Tienen cierta... Y qué interesante, porque en ese segmento de estudio de ustedes es que está la población económicamente activa y laboral más importante. Así mismo es, así mismo es. No, y en la demografía primera hablamos de que el 70% de la población que va a nuestra consulta, y eso se debe mucho también a la radio, ¿no? Es del interior. O sea, la cantidad de pacientes míos de Higüey, por ejemplo, Higüey es como la segunda ciudad más importante en los pacientes que venían que vienen a nuestras oficinas, a neurociencias. Tanto Higüey, después, claro, Santiago y La Romana también, Puerto Plata, pero principalmente tú notas, ¿no?, que en ese segmento social hay cierto nivel de conciencia con respecto al alcohol y al embarazo, realmente. Pero ser el séptimo país del mundo, yo me quedé corto. Yo pensé que nosotros estábamos entre el tercer y cuarto lugar, pero parece que... Pero son datos que si tú tomas los datos en lo que nosotros somos líderes, Ricardo, nosotros tenemos ya más de 5 o 6 años hablando de estas cosas. ¿En qué la República Dominicana, como el país con más accidentes del mundo, el país con más muertes del mundo en el área de accidentados de tránsito, cuando vemos que se usa el cinturón ha mejorado definitivamente, pero tenemos una ley que dice que el cinturón nada más es para los carros privados, en los carros públicos. Víctor, No se necesita el cinturón. Y se dice que el 50% de las muertes por accidente están relacionadas incluso con el alcohol. Es más todavía, se habla del 60 al 75%. Lo que pasa es que como han aumentado las muertes en los motores, porque el 70% de los muertos en tránsito es motor, y los motores están o trabajando o alcoholizados, pero hay muchos trabajando sin el casco protector. Entonces ahí viene el otro problema. El costo de un motoconchista que se cae sin casco y se rompe la cabeza y dura 3 días en cuidado intensivo en una unidad pública, anda por los 20,000 pesos diarios. Solamente 20,000 pesos diarios, solamente el costo de cuidados intensivos, sin hablar de la medicación, si el neurocirujano tuvo que hacer una trepanación. Así que realmente tenemos un mundo, este es un país donde todo se lo dejamos al Estado. Esa es una realidad real. Y el alcohol, la permisividad dominicana, comienza desde el presidente de la República hasta el último de nuestros ciudadanos. ¿Por qué? ¿Por qué diablos en República Dominicana todavía tienen que haber drive-in de alcohol? ¿Por qué te tienen que vender alcohol en una carretera? ¿Por qué todavía en la ciudad de Santo Domingo existen los lugares donde usted entra con su carro y sale con cerveza? O sea, ¿por qué? La cantidad de padres que inducen a sus hijos desde pequeños a eso. Bueno, ese es uno de los grandes estudios que hay sobre cuáles son, y eso en Estados Unidos. Tocaste un tema muy delicado porque tiene una doble moral muy grande en el mundo. En Colorado se demostró, luego que se legalizó la marihuana, se demostró que los accidentes de tránsito, los accidentes mortales de tránsito aumentaron en la población adulta de casi tercera edad, entre los 40 y los 60 años, y disminuyó en los jóvenes. Oye, lo que aumentó el número de pequeños accidentes, por ejemplo, de un guayazo, chocar a una persona parqueándose, pero accidentes mortales, por primera vez en la historia, en los estados, porque acuérdense ese detallito que le estoy dando, la juventud americana consume más marihuana que alcohol. Esas son cosas que la gente lo dice y todavía no le entra en la cabeza. O sea, se consume más marihuana que alcohol en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos le es más difícil al individuo conseguir alcohol antes de los 18 años que en República Dominicana y en cualquier otro país. Entonces aparece más fácil la marihuana y en esos lugares que está legalizado, pues se consume más marihuana que el propio alcohol. Pero la realidad es, y eso sucede aquí en República Dominicana, cuando va un joven a la consulta, por ejemplo, alguien que va a nuestra consulta
porque el hijo fuma marihuana. Y entonces uno hace la dinámica familiar, uno hace el estudio correspondiente, uno hace las evaluaciones correspondientes. Y entonces cuando el joven habla y dice, bueno, doctor, ¿qué es peor? ¿Que yo me fume un cigarrillito de marihuana o el litro de whisky que mi papá y mi mamá se beben todos los días en la noche? O las 2 botellas de vino que consume mi señora, mi madre todas las noches. Y papá y Héctor, mamá beben a diario. Entonces hay lo que se llama, y ahí es que voy, el contraste que hay. Hay un contraste mira, entre la realidad real de los jóvenes, por un lado, consumiendo sustancias, y los padres que no entienden que la peor de las drogas, la más dañina, la que más mata, es la legal, que es el alcohol, justamente. mira, Héctor, dice un amigo que es que este es un país de malos ejemplos. Cada vez que agarran a un diputado de noche violando el toque de queda, anda bebiendo ron. Agarra a un oficial de alto rango bebiendo ron. Un funcionario bebiendo ron. Agarra a un político, a una figura pública, a un artista bebiendo ron. Que hay malos ejemplos aquí por pila también. Es de arriba abajo el asunto. Yo quería agregar, Héctor, a mí yo no sé si es que me ha tocado, pero me ha sorprendido la cantidad de mujeres, incluso tanto o más que los hombres, además del aguante para beber, de la dependencia alcohólica. Se está equilibrando. Mira, hay dos cosas que se está equilibrando en el mundo, por suerte, para que las cosas sean igualitarias, ¿no? Estamos en la época de la tolerancia. La infidelidad femenina ya es igual a la de los hombres en las mujeres que trabajan. Y el alcohol y el consumo también. Si ves el estudio de nosotros, te vas a dar cuenta que tanto las mujeres como hombres están casi equilibradas en los trastornos del abuso de sustancias. Eso es así, ese es el posmodernismo. Tenemos un país donde hay más mujeres trabajando en el sector formal que hombres. Hay más de un 60% de los estudiantes de medicina de las universidades dominicanas son mujeres. O sea, hay una feminización total de un gran número de carreras y las carreras de salud, la mayoría que están estudiando son mujeres. Una última pregunta sobre el estudio. ¿Entre qué año y qué año se hizo el estudio, Héctor? 2. ¿Y qué, perdón? Sí, dime. No, y la edad promedio de la población. No, fíjate que el estudio va desde los 12 o 13 años que comenzamos a admitir pacientes como adultos. Eso es algo muy importante que es un tema que uno cada vez que lo toca le echa un jabón de cuava al sancocho o como dicen en otro lado, una cosa en la sopa. Para la biología, un hombre y una mujer se hace desde que tiene la primera menarquia. Y la psicología evolucionista y la psiquiatría evolucionista te habla claramente de que posiblemente el hombre no hubiese expandido la raza humana si la mujer no se hubiese embarazado en la primera o segunda o tercera menstruación. Además, en el neolítico y la edad de la piedra tallada, la vida promedio era 20 y 20 y pico de años. Ahí voy. Entonces, realmente la inexorabilidad biológica de un cuerpo de 13, 14, 15 años no es lo mismo que la edad mental posmoderna de un joven de 14 años. Ahora yo me pregunto, ¿por qué se habla de matrimonio infantil y no de matrimonio de la adolescencia? Porque no son niñas las que se casan, son adolescentes. Adolescentes en la mayoría biológicamente activas. Que ahí somos campeones también. Ahí es que vamos. Entonces, hay muchas cosas que a veces la biología es un poquito más, vamos a llamarle así, muy pesada cuando tú comienzas a dar datos y a decir, pero es verdad. No es matrimonio infantil, son mujeres o mujeres biológicamente entre 14, 15, 16 años. Lo que sí ha disminuido es la edad mental de los individuos. O sea, una mujer de 20 años biológicamente preparada para haber tenido 2 hijos o ya tuvo 2 hijos, tiene una edad mental de 12, 13, 14 años. El problema es que el ser humano es
holótico. Tú no puedes separarle la edad mental y la biológica, tirarla por un lado y la otra por otro lado. Tienes que verlo en un completo. Por eso fue, pero quien verdaderamente rompe esto es un niño. Pero, ahí es que voy, pero el que rompe eso es la ley, porque la ley es que establece 18 años como si los 18 años tuviera alguna implicación biológica. Cuando nosotros conocemos que, por ejemplo, la neurogénesis, ¿no? Termina a los 21, 21 años en los varones y 25, 26 años en las mujeres. Entonces, fíjate, las enfermedades mentales dan primero en los hombres que en las mujeres. Entonces, una cosa es desarrollo sexual. No me diste el promedio de la edad, finalmente estamos llegando al límite. La gran mayoría de nuestros pacientes están entre 20 y 45 años. Ok, ¿y el sexo ampliamente? Uy, no. Sí, las mujeres dominan porque las mujeres van primero que los hombres. Si tú te fijas en la primera, sí, la mujer va primero al hombre y la mujer va por trastorno de depresión y el hombre va por ansiedad. ¿Tú sabes lo que dijo Domingo, ya que nos vamos? ¿Qué dice Domingo? Que después de la publicación de ese artículo científico que encabeza el señor Héctor Guerrero Heredia, llegaste a la emisora hoy con una guagua atrás. ¿Y para qué? Para cargar el ego.